Uno de los temas más debatidos en el mundo motero es cómo engrasar la cadena. Si hacerlo con grasa o haciéndolo con valvulina. En este vídeo voy a contar los pros y las contras de hacerlo con uno o con otro. Si tienes curiosidad, quédate en este vídeo porque te voy a resolver muchas dudas. Bueno, como he dicho en la introducción, este tema lo he escuchado en muchísimos sitios, en grupos, se lo he escuchado a youtubers, se lo he escuchado a gente más experta en el mundillo de revistas de motos y tal. Y es un tema que ha dado mucho de qué hablar. De hecho, en mi grupo de Telegram es un tema que hemos comentado mucho, que se ha hablado bastante y el cual creo que tiene bastante migaja. Así que quería aprovechar esta oportunidad para deciros pues mi punto de vista personal y explicaros cuáles son las ventajas de utilizar bien una grasa, bien una valvulina. La valvulina, para muchos, pues puede sonar un poquito desconocida esta palabra. Valvulina, básicamente, estamos hablando de un aceite aproximadamente a viscosidad de 80-90, W90. Sería el rango en el que nos estamos moviendo. Estamos hablando de un aceite especializado para cajas de transmisiones, ¿no? Para cajas de cambio. Esto es una cosa en la que mucha gente se escuda o que utiliza como un poquito de excusa para no utilizarla como un lubricante, ¿no? En nuestra cadena. Pero realmente veremos por qué se puede utilizar y de qué manera se debe utilizar. Yo adelanto que tanto una opción como otra, personalmente yo creo que son buenas opciones. De hecho, esto se puede ver que incluso hay manuales que te permiten, entre comillas, ¿no? Te recomiendan utilizar o bien spray en grasa o bien una valvulina, un aceite para transmisiones 80-90, lo que suelen recomendar. Antes de meternos en el debate de grasa versus valvulina, hay que tener en cuenta que la cadena en sí, una cadena con retenes, ¿vale? Estamos hablando de una cadena con retenes, porque cadenas sin retenes, yo estoy hablando de la más convencional, realmente ya tiene una lubricación interna entre sí, es decir, la cadena tiene todas esas uniones que tiene entre sí, ¿no? Aquí os dejo una imagen para que podáis verlo. Esa lubricación interna entre, digamos, el eje que hay entre cada eslabón, eso lleva una lubricación ya de por vida. Y lo que nos interesa, básicamente, es intentar proteger todos esos retenes que lleva la cadena que protegen esa lubricación interna, que es lo que hace que la cadena realmente funcione correctamente. Mucha gente se cree que el hecho de engrasar la cadena es para que ésta, cuando roza con el piñón y con la corona, pues que tenga un movimiento más suave. Realmente esto no es así. Realmente esto prácticamente no tiene ningún efecto. Lo que hace que la cadena funcione bien es esa lubricación interna. De hecho, cuando ya empezamos a ver que una cadena, los eslabones ya no van bien, lo más probable es que esa lubricación interna ya esté un poco fastidiada. Entonces, ¿por qué hay que lubricar las cadenas? Bueno, básicamente podemos deducir que la lubricación para las cadenas de moto es básicamente para protegerlas del óxido. Es decir, los fabricantes no te van a decir que sus cadenas se pueden oxidar, ¿no? Estaría un poquito mal visto, pero básicamente lo que queremos con esa lubricación es proteger esa lubricación, propiamente dicho, interna de la cadena, ¿vale? Para que el óxido pues no afecte a la estructura de la cadena y que de alguna manera esa ya lubricación que trae de serie pues se pueda ver afectada. ¿Por qué? Porque al final la moto sale a la calle, la moto le llueve, la moto la lavamos, al final es un hierro que con el tiempo, ¿no? Tanto hierro como retenes pues sufren esa oxidación o ese paso del tiempo le hace mella y se puede ver afectada. Entonces esa grasa que nosotros podemos aplicar o esa valvulina básicamente es un repelente, ¿vale? Por así decirlo, es un aislante, es un repelente de suciedad, de agua básicamente, y lo que va a intentar es evitar que nuestra cadena pues se llegue a oxidar por culpa de esos agentes externos, ¿no? A los que está expuesta. Por tanto, podemos deducir eso, ¿no? Que al final una cadena da un poco igual cómo podemos también lubricarla por fuera. Yo de hecho tengo un vídeo sobre cómo engrasar la cadena, aunque es un vídeo que me gustaría actualizar un poquito, pero sobre todo creo que eso, que al final lo importante de deducir de esto es que la cadena, da igual que esté muy engrasada por fuera, sino que lo importante es que esté engrasada en el punto justo exacto que hay básicamente entre la unión de los eslabones de la cadena, ¿no? Ese es el punto que más nos interesa proteger. A partir de aquí, ¿qué nos interesa? ¿Grasa o valvulina? Muchísimos manuales de muchas motos nos van a recomendar ambas opciones. ¿Cuáles son las ventajas de cada uno de estos elementos? Bueno, a ver, hay muchas ventajas y muchos inconvenientes, ¿no? En el caso de la grasa, en spray es uno de los productos más utilizados. La gran mayoría de la gente utiliza el Motul. Pongamos un ejemplo, la grasa Motul en spray, que muchos utilizaréis. Bueno, esta grasa, básicamente, podemos decir que más del 50% de lo que trae en ese contenido es producto adherente. ¿Por qué? Porque al final esta grasa, pues nosotros queremos que vaya adherida a la cadena y que no escupa lo mínimo posible.
eso está muy bien para mantener esa grasa a la cadena, pero por otra parte tiene una contra bastante importante que poca gente tiene en cuenta, y es que yo considero que al final casi que es más grave no limpiar nuestra cadena que no engrasarla periódicamente. Y el problema de no limpiar nuestra cadena con cierta frecuencia es que va a provocar un desgaste prematuro del kit de arrastre. De hecho, yo conozco gente que con 20 y pico mil kilómetros su cadena y su kit de arrastre están muy mal, están ya muy desgastados y prácticamente lo tienen que cambiar. Yo he tenido motos con 20 y pico mil kilómetros, 25.000, 26, y el kit de arrastre estaba en muy buen estado. Y esto es porque la cadena hay que limpiarla cada X kilómetros. Yo normalmente suelo hacerlo cada 1000 kilómetros cuando utilizo grasa, y esto es fundamental para poder quitar toda la suciedad que se acumula. Sobre todo, hay que tener en cuenta el uso que le estamos dando a la moto. Si nosotros vamos a coger la moto en un día de invierno con lluvia, con mucha sal en las carreteras, sobre todo de montaña, que echan sal para evitar pues, hielo, este tipo de cosas, creo que es importante que tengáis en cuenta que esa cadena ha sufrido una suciedad mucho mayor y que toda esa adherencia que tiene la propia grasa va a hacer que vuestra cadena recoja toda esa suciedad y que tengáis que pegarle un buen fregado a la moto. Así que incluso si esa lubricación la habéis hecho a los 500 kilómetros, si os quedan otros 500 kilómetros para hacer esa limpieza, ¿no?, teórica de unos 1000, bueno, pues quizás es un buen momento de adelantarlo, ¿no? Porque en función de esas circunstancias, como digo, pues tendréis que ajustar un poquito el tiempo de lubricación. Sin embargo, si tú la cadena la has engrasado y llevas ya unos 800, 900, 1000 kilómetros y, bueno, tiene una buena apariencia, no está muy sucia, todavía la cadena mancha bastante, significa que esa grasa no tienes por qué cambiarla inmediatamente, puedes estirarla un poquito más. Al final, la ventaja de la grasa realmente es esa, ¿no? Que siempre tiene como un rango que nos va a permitir, un rango de uso que nos va a permitir ampliar un poquito y poder rodar un poquito más sin tener que hacer esa lubricación y esa limpieza. Yo, por ejemplo, cuando hice la Stream de Pirineo, la Stream Challenge de Pirineo, pues lubriqué y pude tirar más de 1500 kilómetros y más con ese tipo de lubricación a pesar de haber llovido, ¿no? Al final, bueno, pues eso es lo bueno que tiene la grasa. Obviamente, esto con la valvulina, como ahora después veremos, pues tiene ese inconveniente, ¿no? Pero como digo, al final la opción de grasa en spray creo que tiene la mayor ventaja en su durabilidad en cuanto a kilometraje. Por contra, vamos a tener que limpiarla muy bien, vamos a tener que limpiarla a fondo. Hay gente que no es muy fan de los productos de limpieza asociados a esta grasa, como puede ser el típico limpiador de cadena Motul. Según algunos, bueno, pues puede ser demasiado abrasivo con los retenes. Luego hay gente que incluso utiliza limpiafrenos para la cadena, ¿no? Por poner otro ejemplo. Al final, bueno, estamos hablando que para quitar toda esa grasa hace falta un buen disolvente, ¿no? Entonces estos limpiacadenas pues son unos quitagrasas muy potentes. ¿Qué pueden afectar a los retenes? Bueno, se supone que están pensados para limpiar esos retenes. Está claro que esta limpieza requiere de un buen tiempo de limpieza, requiere de llevarnos la moto a un sitio, a nuestro garaje, donde tengamos, o incluso desmontar lo que es la parte del piñón de ataque, que yo personalmente lo hago porque, aunque la grasa tiene su adherente, se suele quedar grasa acumulada en el piñón, y al final es un poquito engorro, pero bueno, haciéndolo con delicadeza, en el sentido de echar la grasa justa, los eslabones y limpiando la cadena. Yo personalmente limpio la cadena con WD-40 y esto no es promo porque a mí no me pagan, pero la verdad que WD-40 es una pasada para poder limpiar la cadena. A mí me encanta, funciona muy bien, es un producto que en general lo utilizo muchísimo y uno de esos usos es para limpiar la cadena. De hecho hace que la cadena se quede muy bien, disuelve la grasa muy bien y además añade una capita extra de protección, aunque sea fina, aunque sea temporal, bueno, no viene mal en general limpiar toda la cadena con WD-40, tanto así como lo que es el piñón, la corona, sin problema lo vais a poder utilizar. Entonces de esta manera, echando la grasa justita para luego a la hora de limpiarla, poder limpiar con WD-40, podéis mantener la cadena con una limpieza bastante sencillita dentro de lo que es la grasa. Así que eso, digamos, serían los pros y los contras de utilizar grasa. Por una parte, como hemos dicho, los pros serían una buena longevidad de uso y aparte esa adherencia que va a hacer que no se escupa tan fácil. Por contra, vamos a tener que limpiarla bien, bastante profundo, tener en cuenta esa suciedad que se puede acumular en el piñón de ataque y, bueno, que tiene que ser atendido, sobre todo también cuando se le pega mucha suciedad y hay que estar pendiente. ¿Cuál es la ventaja de la valvulina? Uno de ellos es la facilidad de aplicación. Quizás la grasa a veces es un poquito más difícil si no tienes mucha maña, porque es fácil pulverizar y manchar ciertas partes de la moto. La valvulina, bueno, con una especie de botecito para salsa, como el que os dejo por aquí, podéis aplicar fácilmente una gota en cada punto, en cada eslabón, y de esa manera pues vais engrasando la cadena
de modo que vais añadiendo todo ese aceite en lo que es en todas las juntas de la cadena y luego con un trapito de forma bastante intensa quitáis el resto de valvulina en la cadena y de esa manera evitáis que la valvulina sea escupida a la hora de rodar encima de la moto, ya que la valvulina pues no tiene obviamente ese producto adherente. Y esto es una cosa que mucha gente que quizás ha probado o que quizás puede suponer que dice es que me escupe mucha valvulina. Bueno, es que hay que limpiar bastante profundo. ¿Por qué? Porque es que la cadena, repito, no tiene por qué estar lubricada por fuera. Realmente donde tiene que estar lubricada es en ese eslabón, en esa unión de esos eslabones que hemos visto anteriormente. Y de esa manera, si quitamos el sobrante después de haberlo aplicado, os digo yo que no os va a escupir prácticamente nada de valvulina. Entonces no os vais a manchar, no vais a tener ningún problema. Y como digo, bueno, pues una vez que le pilláis el truco es bastante fácil. Consideraciones: al no tener ese producto adherente, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Cuáles son sus pros? Bueno, pues que acumula muchísima menos suciedad, con lo cual la cadena prácticamente no la vais a tener que limpiar en un montón de kilómetros. Miles de kilómetros. Yo cuando utilizaba valvulina en la Zonte G1 125 es que no la limpiaba prácticamente, solamente la tenía que engrasar y cada 2000-3000 kilómetros si quería la limpiaba por gusto. Pero además no es que solamente la vais a tener que limpiar con más tiempo de por medio, sino que además limpiarla ya es muchísimo más fácil porque es un poquito de 1,40, un trapito y en 2 segundos la tenéis limpia. O sea, esas son las mayores ventajas que tenéis de la valvulina. Por contra, obviamente, al no tener ese producto adherente, es un producto que va a durar muchísimo menos tiempo en vuestra cadena y por lo tanto va a ofrecer una protección menor en kilometraje. También si os llueve pues no va a resistir tanto, pues digamos que se mantenga tanto tiempo en la cadena. Entonces es un tema muy importante a la hora de tener en cuenta. Por eso yo considero que ambas opciones no solamente son válidas, sino que además creo que son bastante necesarias, porque yo creo que una buena opción puede ser la valvulina para el día a día, para tus rutas cortitas de 150, 200, quizás hasta 300 kilómetros, y luego cuando tengas una buena ruta larga, cuando te quieras despreocupar por lo que sea, porque tienes que hacer muchos kilómetros, puedes utilizar grasa. Pero sobre todo creo que lo importante es mantener la cadena limpia, ya tengas grasa o ya tengas valvulina. Creo que esa combinación de los dos es una buena opción muy interesante. Sobre todo, si tenéis una moto con caballete central, como por ejemplo en mi caso con la Tracer 9 ahora, bueno, pues la verdad es que al tener el caballete central es bastante sencillito que tengáis en vuestra moto el botecito de valvulina con un trapito, e incluso si os vais de ruta larga y hacéis 150 o 200 kilómetros y notáis la cadena un poquito seca, bueno, pues no tardáis nada en coger y echar un poquito de valvulina y limpiar con ese trapito, y de verdad que la cadena se va a mantener en un punto muy bueno. Otra ventaja que tiene la valvulina respecto a la grasa es que es más barata, y es que un bote de valvulina de 4 litros, por ejemplo, en Amazon te puede estar costando unos 15, 16 euros, 17, mientras que solamente un bote de spray en grasa pues te puede estar costando 9, 10 euros. Así que económicamente incluso es hasta mejor. Pero como digo, yo prefiero combinar ambos, y cuando tengo rutas largas utilizo grasa, y ahora que tengo la posibilidad de utilizar el caballete central de la Tracer 9, voy a empezar a utilizar valvulina como utilizaba en mi G1 125 para esas rutas cortas, para el día a día, y de esa manera pues bueno, se me hace la limpieza más fácil, se me hace la limpieza más corta y la cadena estará más limpia durante su uso. De esta manera lo que hacemos es tener un kit de arrastre más limpio y que nos dure más tiempo. De esta forma pues al final también nos ahorramos unos cuantos euros, no solamente en esa grasa, sino también en alargar más la vida útil y por lo tanto el cambio o el mantenimiento de este kit de transmisión de nuestra moto. Y si alguien llega y me dice que no se puede utilizar valvulina, remito a lo que decía al principio, que hay muchos manuales que dicen que sí que se puede utilizar, así que yo estoy bastante seguro en utilizar este tipo de producto. Me gustaría que me dejarais vuestra opinión, como siempre, en el cajón de comentarios, y que yo siempre respondo a todo lo que me decís, siempre respondo a todo lo que me comentáis, y siempre me gusta compartir vuestras experiencias. Por eso también os pediré que os unáis a mi grupo de Telegram, que somos más de 200 personas, que todo este tipo de consejos, de charlas, las tenemos también dentro de ese grupo. Y por otra parte, pues que si has llegado hasta aquí, si te ha gustado este vídeo, si quieres saber más cositas sobre el mundo de las motos, consejos, trucos, bueno, pues que me dejes un buen like, que te suscribas, de esa manera me apoyarán muchísimo para seguir creciendo y para poder seguir trayendo contenido que os sirva para todos vosotros. Como siempre, chicos, pues mandaros un saludo y deciros que nos vemos en el próximo rato.